Una vez que en secciones anteriores hemos visto cómo calcular la transformada de Laplace de las entradas y cómo, una vez obtenida la transformada de Laplace de la salida, calcular la salida en el tiempo, vamos a ver ahora sistemas. Vamos a ver ahora los conceptos más importantes del comportamiento de un sistema, que son, primero, si el sistema es estable o no es estable; segundo, cuál es la relación que existe entre la salida y la entrada cuando el sistema se ha estabilizado; y por último, cómo se llega a esta respuesta estabilizada del sistema, es decir, cómo son los modos transitorios del sistema. Bueno, estos conceptos que hemos hablado ahora mismo los vamos a ver en esta transparencia. Es decir, da un sistema cuya entrada es UDT y su salida es IDT. Vamos a representar una IDT genérica del sistema. El sistema se comporta, como ya hemos visto, mediante una serie de exponenciales y una serie de exponenciales multiplicadas por seno, de tal forma que si el sistema tiene todos los polos, ya estoy adelantando cosas, si el sistema tiene todos los polos con parte real negativa, estas exponenciales se anularán y el sistema se estabilizará en cierto valor. Vamos a ver en esta respuesta genérica de un sistema IDT, vamos a descomponerla en dos partes, en dos sumandos. El primer sumando es lo que vale la respuesta del sistema en régimen permanente, es decir, el steady state response of the system, el valor en régimen permanente del sistema, será el límite de la respuesta del sistema cuando el tiempo tiende a infinito. En este caso, que hemos representado aquí, será una constante, esto de aquí. Luego, la respuesta en régimen permanente es una componente de la respuesta del sistema. Y lo que le debemos de sumar a la respuesta en régimen permanente para obtener la señal del sistema lo denominamos respuesta transitoria del sistema. La respuesta transitoria, como hemos dicho, es lo que le sumamos a la respuesta en régimen permanente para obtener la salida del sistema. Es decir, que tomando límites en esta expresión de aquí, obtendremos que el límite cuando el tiempo tiende a infinito de IDT es igual al límite cuando el tiempo tiende a infinito de la respuesta en régimen permanente del sistema. Como estos dos límites son iguales, resulta que el límite cuando el tiempo tiende a infinito del transitorio es cero. Es decir, que el régimen transitorio es aquella parte de la respuesta del sistema que cuando el tiempo crece indefinidamente, tiende hacia infinito, vale cero. Es decir, aquella parte que se anula conforme pasa el tiempo. Según esta descomposición que hemos visto de la señal de salida del sistema, vemos que lo más importante para estudiar un sistema es ver si se estabiliza o no, ver si existe una respuesta en régimen permanente o no. Es decir, vamos a estudiar los conceptos de estabilidad. Después estudiaremos el concepto de ganancia, es decir, cuánto vale la salida en régimen permanente en relación con el valor de la entrada en régimen permanente. Como es un sistema lineal, sabemos que si la salida en régimen permanente ante entrada 1 vale un determinado valor, ante entrada 2 valdrá justo el doble de ese valor. ¿Cuál es esa relación de entrada-salida? Y ese es el concepto de ganancia estática, que lo veremos más formalmente a continuación. Y por último, nos interesaba saber cómo tiende la salida del sistema hacia ese valor en régimen permanente. Es decir, estudiaremos los modos transitorios del sistema. Vamos a empezar primero por la estabilidad del sistema. Vamos a dar una única definición de estabilidad. Luego vamos a ver qué implicaciones tiene esto en la manera de representar el sistema, es decir, en la función de transferencia del sistema, incluso en la transformada inversa de Laplace de la función de transferencia, es decir, la respuesta impulsional del sistema. Fijaos que vamos a hablar de estabilidad de sistemas, no estamos hablando de estabilidad de señales. Las señales pueden tender a infinito, pueden no tender a infinito, pero no hablamos de estabilidad de señales. Estamos hablando de estabilidad de sistemas. Bien, la única definición que vamos a dar de estabilidad de sistema es: un sistema es estable si y solo si, ante cualquier entrada acotada, la salida del sistema también está acotada. Esa es la única definición. Por lo tanto, si existe una única entrada acotada, que la salida no está acotada, ese sistema no será estable. Vamos a ver a continuación qué implicaciones tiene sobre la función de transferencia del sistema. Es fácil demostrar, no lo vamos a hacer, que un sistema definido mediante su función de transferencia es estable si y solo si todos los polos del sistema tienen parte real estrictamente negativa. Con que haya un polo que tenga parte real positiva o bien que tenga parte real nula, el sistema ya no es estable. ¿Qué implicación tiene en la otra manera de definir el sistema, es decir, en la GDT, es decir, la respuesta impulsional del sistema? Pues bien, un sistema es estable si y solo si su respuesta impulsional es absolutamente integrable. Es decir, si y solo si la integral del valor absoluto de la respuesta impulsional del sistema es menor que infinito. Es decir, está acotada. Bien, tenemos una definición de estabilidad
y tenemos su traducción a cuando tenemos un sistema LTI, es decir, su traducción a qué debe verificar la GDS o qué debe verificar la GDT para que un sistema lineal e invariante en el tiempo sea estable. Vamos a aplicar esto a una serie de ejemplos. Aquí tenemos un depósito en el cual no existe salida, no existe agujero de salida. Y tenemos un flujo de entrada, que es la entrada al sistema, y tenemos como variable del sistema por la altura del depósito. La ecuación que representa su dinámica es esta de aquí, es decir, la altura es igual a la integral del flujo, por lo que es lo mismo, el flujo que entra menos el que sale, que es ninguno, es igual a A por la derivada de la altura en el tiempo. ¿Este sistema es estable o no es estable? Pues evidentemente existe una entrada acotada, que es un flujo constante, que está completamente acotado, donde la altura aumenta indefinidamente. Luego, como existe una entrada acotada, que la altura no está acotada, este sistema no es estable. Vamos a verlo ahora mediante la función de transferencia. ¿Cuál es la función de transferencia de este sistema? Pues esta de aquí, tomando transformada de Laplace en la ecuación diferencial anterior. Vemos que la función de transferencia tiene un polo en el origen, es decir, los polos no tienen parte real estrictamente negativa. Luego este sistema es inestable. Luego tiene que existir esa entrada acotada a la salida, sea no acotada. Si calculáramos la respuesta impulsional de este sistema, sería la salida del sistema ante entrada e impulso. Es decir, sería la transformada inversa de Laplace de esto. Es decir, sería 1 partido por A por el escalón. Es decir, la respuesta impulsional del sistema sería un escalón constante, que no sería absolutamente sumable. Luego, evidentemente, acabamos de volver a demostrar que es un sistema que no es estable, que es inestable. Vamos a ver si tenemos un agujero de salida en el mismo sistema. Entonces la ecuación diferencial del sistema ha cambiado ligeramente, como ya conocemos, y ahora si la entrada es acotada, un valor del flujo constante, la altura empezará a aumentar, hasta un determinado valor tal que la presión aquí abajo sea suficiente para que con la apertura que tengamos en el sistema, el flujo de salida sea igual al flujo de entrada y por lo tanto la altura quede estabilizada. Es decir, por muy elevado que sea la entrada, si está acotado el flujo de entrada, lo único que va a provocar es que la altura de equilibrio sea muy elevada, pero siempre va a estar acotada, porque siempre conseguiremos, si existe una apertura de salida, siempre conseguiremos que el flujo de salida iguale al flujo de entrada, y por lo tanto el sistema se estabilizará de nuevo. Por lo tanto, en este sistema creemos que no podemos encontrar ninguna entrada acotada cuya salida crezca indefinidamente. Ahora bien, necesitamos comprobar matemáticamente que este sistema es estable. Al ser un sistema no lineal, no podemos ir al estudio de la GDS, puesto que no existe GDS. Por lo tanto, habría que ir a otras técnicas más sofisticadas que no vamos a abordar en este curso. Ahora bien, aunque no podemos ver la estabilidad de este sistema no lineal, sí que podemos ver la estabilidad de su modelo linealizado. Entonces tenemos un modelo linealizado que se comporta muy parecido al sistema en valores cercanos al punto de equilibrio. ¿Este modelo linealizado es estable o no es estable? Pues depende. Si el único polo del sistema, que es menos esto de aquí partido por A, es estrictamente negativo, sí que será estable. ¿Lo es? Sí, puesto que la apertura de equilibrio es positiva, la G es positiva, por supuesto la H de equilibrio es positiva y por supuesto la sección transversal del depósito es positiva. Luego el polo tiene parte real estrictamente negativa. El único momento que el polo real no es estrictamente negativo es cuando A sub 0 valga 0, es decir, cuando no tengamos sección de salida, es decir, cuando estemos en el caso anterior. En cualquier otro momento, siempre el polo del sistema tendrá parte real estrictamente negativa y el sistema será estable. Si lo queremos ver con la respuesta impulsional, lo mismo. Calculamos la transformada inversa de esto de aquí y eso será una exponencial de valor en la situación del polo que decrece continuamente en el tiempo y que por lo tanto es absolutamente sumable y el sistema es estable. Y por último, vamos a ver la estabilidad de este sistema que también hemos visto anteriormente, de la masa con el muelle y el rozamiento viscoso, cuya ecuación es esta de aquí. Primero vamos a ver si es estable, digamos de forma física, vamos a ver si ante una entrada este sistema se podría inestabilizar. Pues nosotros movemos la U, este extremo de aquí del muelle, y vemos cómo se comporta el sistema. ¿El sistema cómo se va a comportar? Pues va a moverse la M en consecuencia, con este muelle de por medio, con este rozamiento viscoso por medio, y al final, si la U está acotada o si la U se ha estabilizado en un determinado valor, esto después de determinado movimiento se estabilizará también. ¿Por qué? Porque existe un rozamiento viscoso donde se pierde energía y donde hace que el sistema se estabilice. Luego parece que ante entrada acotada, la salida también va a estar acotada.
Pero vamos a estudiarlo esto matemáticamente, vamos a ver la estabilidad del sistema. Para ello calculamos la función de transferencia de este sistema, que sí que es lineal y sí que tiene función de transferencia, y es esta de aquí. Vamos a ver dónde están situados sus polos. Supongamos que 4mc es más pequeño que b al cuadrado. Si esto es así, a b al cuadrado le restamos un número, de tal forma que a un número positivo, que es menor que b cuadrado, le sacamos la raíz cuadrada, será menor que b. Luego las raíces estarán en menos b más menos un número más pequeño que b partido por 2m. Luego las dos raíces serán reales negativas. Ahora bien, si 4mk es mayor que b al cuadrado, esta raíz cuadrada será un número imaginario y tendremos que las dos raíces tendrán parte real menos b partido por 2m y parte imaginaria esto de aquí. Luego también, en ese caso, tendremos que las dos raíces serán complejas conjugadas pero con parte real estrictamente negativa. Luego, siempre que m y k sean positivos y que b sea positivo, es decir, que los parámetros del sistema tengan sentido, el sistema tendrá las raíces con parte real estrictamente negativa. Bueno, existe un caso en el que no es así. Si b vale exactamente 0, ¿cuánto valen las raíces de esta ecuación? Pues las raíces de esta ecuación son imaginarias conjugadas, tienen parte real exactamente 0, nula, y por lo tanto el sistema es inestable. Luego, resumiendo, en este sistema, si todas las constantes m, k y b son estrictamente positivas, el sistema será estable. Todas sus raíces tendrán parte real estrictamente negativa. Pero si b, el coeficiente de amortiguamiento, es nulo, el sistema tiene las raíces imaginarias conjugadas y por lo tanto el sistema es inestable. Si el sistema es inestable, tiene que haber una entrada acotada cuya salida crezca indefinidamente. ¿Cuál es esa entrada acotada? Pues bien, ya la habéis visto en otras asignaturas de mecánica. La entrada acotada es una senoide a la misma frecuencia que la frecuencia natural de resonancia de este sistema. Si b vale 0, aquí tenemos que los dos polos están situados en más menos j por la raíz cuadrada de k partido por m. Y si nosotros metemos una senoide justo a la frecuencia raíz cuadrada de k partido por m, la estamos metiendo una senoide a la misma frecuencia que la frecuencia de oscilación del sistema. Es decir, entra en resonancia el sistema y el sistema, a pesar de que la entrada era acotada, era una función senoidal, la salida crece indefinidamente. La senoidal de la salida tiene una amplitud que va continuamente creciendo. Bueno, esto lo veremos con más detalle en otros ejemplos posteriores, pero ahora lo que sabemos es que este sistema no es estable si b vale 0 y por lo tanto, ante una entrada acotada, senoidal de esta frecuencia, la salida va a crecer indefinidamente. A continuación, para sistemas que son estables, solamente para sistemas que son estables, vamos a poder definir lo que es la ganancia del sistema, la ganancia estática del sistema. Y la ganancia estática del sistema será la relación en el infinito entre la salida y la entrada. Es decir, esto de aquí, la relación en régimen permanente, steady state, de la salida y de la entrada, el límite de la salida y de la entrada cuando el tiempo tiende hacia infinito, que va a ser una constante. ¿Por qué es una constante? Porque estamos hablando de sistemas lineales. Y si metemos doble entrada, la salida será el doble. Luego, a esa relación que existe entre la salida y la entrada en régimen permanente lo denominamos ganancia del sistema. Podría haber varias maneras de representar la ganancia del sistema, por ejemplo, K sub G de ganancia. Pero cuando hablamos de controlar un proceso, de controlar una planta, es muy habitual poner la nomenclatura de K sub P como ganancia del sistema, como la K del proceso, como la K de la planta. Esta es la nomenclatura que nosotros vamos a utilizar a partir de ahora. Una vez definida la ganancia del sistema, vamos a ver cómo la calculamos. Pues bastará con meter cualquier entrada que esté acotada. Por ejemplo, una muy sencilla, el escalón unitario. Si metemos el escalón unitario, el sistema, después de hacer lo que sea, de forma transitoria, se estabilizará en un valor. ¿En qué valor se va a estabilizar? Pues si el límite de la entrada cuando el tiempo tiende a infinito es 1, el valor en el que se estabiliza es justo la ganancia del sistema. ¿Vale? Esa es la manera que tenemos de calcular la ganancia a partir de la entrada de escalón unitario. Vamos a calcular la ganancia ahora cuando tenemos el sistema definido por su ecuación diferencial o por su función de transferencia o bien incluso por su respuesta impulsional. Si tenemos un sistema definido por su ecuación diferencial, esto es una ecuación diferencial genérica que relaciona una u con una y, con derivadas tanto en las u's como en las i's. Si el sistema es estable, que es lo primero que hay que verificar,
y que hay que hacerlo aparte del cálculo de la ganancia. Si el sistema es estable, cuando le haya metido una u, el sistema se estabilizará, es decir, tendrá la derivada de todas las variables involucradas 0. Es decir, todas las i primas hasta la i enésima y todas las u primas hasta la u qésima valdrán 0. Es decir, la relación cuando el sistema se ha estabilizado entre la i y la u viene determinada evidentemente por b sub 0 partido por a sub 0. Luego, si el sistema es estable, la ganancia del sistema definido por su ecuación diferencial será el cociente de los coeficientes de los términos independientes de la ecuación diferencial. Lo mismo se puede obtener si tenemos el modelo en función de transferencia, porque esto ya sabemos que el modelo en función de transferencia está dando la misma información que la que da la ecuación diferencial. Es decir, si nosotros tenemos la función de transferencia de esta ecuación diferencial, que es evidentemente este cociente de polinomios, pues simplemente haciendo que las derivadas sean nulas, es decir, simplemente haciendo que las s sean nulas, tendremos que la ganancia vale b sub 0 partido por a sub 0. Es decir, la ganancia, que es b sub 0 partido por a sub 0, será el límite de la función de transferencia del sistema cuando s tiende hacia 0. Y esa es la manera que tenemos de calcular la ganancia a partir de la función de transferencia del sistema. Simplemente hacemos que todas las derivadas del sistema sean nulas, o lo que es lo mismo, hacemos que todas las s tiendan hacia 0 y tendremos la ganancia del sistema. Repito, muy importante, esto es verdad solamente si primero hemos hecho la comprobación de que el sistema es estable. Es decir, si primero hemos hecho la comprobación de que todos los polos del sistema tienen parte real estrictamente negativa. Si no, esto de aquí es falso, puesto que este límite podría ser un valor, pero el sistema fuera inestable y por lo tanto no existe ganancia del sistema. Y por último, vamos a ver cómo calcular la ganancia a partir de la respuesta impulsional del sistema, que es otra manera de tener definido el sistema. Si nosotros tenemos el sistema definido por su respuesta impulsional, por la GDT, pues ¿cuánto va a valer la ganancia del sistema? Pues sabemos que la ganancia es el límite, cuando el tiempo tiende a infinito, de la respuesta del sistema ante escalón unitario. Y el escalón unitario es la integral de la respuesta impulsional del sistema. Es decir, tendremos que la ganancia será la integral entre 0 e infinito de la GDT. Es decir, será el área de la GDT con el eje de tiempos. Pues ya hemos visto las tres maneras, a partir de la ecuación diferencial, de la ecuación de transferencia y de la respuesta impulsional, que tenemos de poder calcular la ganancia del sistema. Vamos a ver unos ejemplos. En este ejemplo de aquí, que hemos visto anteriormente, del tanque sin agujero de salida, ¿cuál será la ganancia del sistema? Pues muy sencillo, no existe. Este sistema es inestable, que ya lo hemos visto anteriormente, por lo tanto no tiene ganancia. Vamos a ver cuál es la ganancia de este sistema de aquí, del muelle. Pues suponiendo que B sea distinto de 0, el sistema es estable, por lo tanto tendrá ganancia. Y la ganancia la calculamos tomando el límite cuando se tiende hacia 0. Es decir, la ganancia será K partido por K, es decir, 1. Es decir, que si yo desplazo este extremo del muelle una unidad, 2, 3 o 4 unidades, la masa M, después de moverse, se estabilizará exactamente hacia la derecha o hacia la izquierda, lo mismo que hayamos desplazado U. Es decir, la ganancia es unitaria. Si yo muevo U, después de moverse la I de forma transitoria, al final se quedará estabilizado en el mismo desplazamiento que hayamos hecho U. Si tenemos ahora un sistema de depósito con agujero de salida, con la misma ecuación de siempre, ¿cuál será la ganancia de este sistema? Es decir, ¿cuál será la relación en régimen permanente entre la altura y el flujo? Pues bien, este sistema no es lineal. Luego, no existe una relación constante entre la U y la F1, puesto que el sistema no es lineal. Bueno, como no es lineal, no existe función de transferencia. Y como no existe función de transferencia, no podemos tomar límites en la función de transferencia. Bueno, si nosotros ya lo sabemos, si nosotros tomáramos transformadas de Laplace aquí para intentar obtener la función de transferencia, pues no tendríamos una relación constante entre la transformada de Laplace de la H y de la F1. No existe función de transferencia, no podemos tomar límites en la función de transferencia. ¿Qué es lo que podemos hacer con este sistema? Podemos obtener una aproximación a su funcionamiento y tenemos un sistema lineal que se aproxima a este de aquí. Un sistema lineal que dependerá del punto de funcionamiento que hayamos elegido. Luego tendremos distintas aproximaciones lineales al funcionamiento del sistema. Y para cada una de estas aproximaciones lineales tendremos una ganancia. La ganancia será el límite de la función de transferencia cuando s tiende hacia 0, es decir, 1 partido por esta constante de aquí. Y como hemos dicho, esta constante depende del punto de funcionamiento y por lo tanto las ganancias de los modelos dependerán del punto de funcionamiento que hayamos elegido.
Hasta ahora hemos estudiado la estabilidad de los sistemas, hemos estudiado su comportamiento en régimen permanente y ahora vamos a estudiar el transitorio, es decir, cómo la salida alcanza ese valor en régimen permanente. Aquí tenemos la expresión general de la salida de un sistema, que está compuesta en el dominio de Laplace por un cociente de polinomios y adicionalmente un retardo en el tiempo. Y ya sabemos que la salida del sistema en el tiempo es una serie de exponenciales o de exponenciales multiplicadas por senos. Voy a pintar aquí la salida típica de un sistema, a la izquierda de un sistema rápido y oscilatorio, un sistema que tiene polos complejos conjugados, y a la derecha un sistema lento y no oscilatorio, un sistema que tarda en llegar a su valor en régimen permanente y que no oscila. Aquí tenemos pintado el transitorio del sistema, toda la evolución completa en el tiempo de la respuesta del sistema. Ahora lo que queremos es obtener una serie de parámetros que caractericen bien esta respuesta, una serie de parámetros que resuman este comportamiento del transitorio del sistema. ¿Qué parámetros se nos ocurren que podrían ser interesantes? Por ejemplo, el tiempo que tarda el sistema en alcanzar su valor en régimen permanente. A ese tiempo lo vamos a llamar tiempo de establecimiento. T sub S, en inglés, de settling time, que significa el tiempo que tarda el sistema en alcanzar su valor en régimen permanente. Como en teoría esto se alcanza en el infinito, lo que hacemos es definir una franja de más o menos el 5% sobre su valor en régimen permanente, y cuando la salida entra dentro de esa franja y se queda permanentemente dentro de esa franja, diremos que ha alcanzado su valor en régimen permanente y ese tiempo será el tiempo de establecimiento, tanto en los sistemas rápidos y oscilatorios como el de la izquierda, como en los sistemas sin oscilar y más lentos. Lo mismo, el tiempo que tarda el sistema en alcanzar el 95% de la señal en régimen permanente lo denominaremos tiempo de establecimiento. ¿Qué otros tiempos nos pueden parecer interesante medir en estas gráficas? Pues en la gráfica de la izquierda, los sistemas que oscilan, el periodo de oscilación, es decir, 2π partido por la frecuencia de oscilación. Es otra medida temporal muy interesante, la frecuencia de oscilación o el periodo de oscilación. ¿Qué tiempos más nos puede interesar medir? Por ejemplo, el tiempo en el cual se presenta el primer pico de oscilación, tiempo de pico. ¿Qué más tiempo nos puede interesar? El denominado tiempo de subida, que es el tiempo que tarda el sistema desde el origen hasta alcanzar por primera vez el valor en régimen permanente, aunque luego oscile y tarde más tiempo en estabilizarse. En los sistemas más lentos también se puede definir el tiempo de subida, que es el tiempo que tarda el sistema desde que arranca hasta que alcanza el 95% del valor en régimen permanente, puesto que nunca lo llega a alcanzar del todo. Desde que arranca, ¿qué significa? Pues pasado ese tiempo muerto en el cual tarda el sistema en reaccionar. Ya veremos más adelante, cuando hablemos de identificación, cómo obtener a partir de esta gráfica el tiempo muerto. Ahora lo que hacemos es considerar que hay un tiempo en el cual no reacciona el sistema, por ejemplo, hasta que la señal de salida valga el 5% de su valor en régimen permanente. El tiempo que pasa desde que el sistema empieza a reaccionar, es decir, desde que alcanza el 5% de valor en régimen permanente hasta que alcanza el 95%, lo denominamos tiempo de subida. Y el tiempo muerto es el tiempo desde el origen hasta que el sistema empieza a reaccionar, es decir, hasta que su valor es el 5% del valor en régimen permanente. Aquí tenemos definidos una serie de parámetros temporales que caracterizan muy bien el comportamiento del sistema. Repito, son el tiempo de establecimiento, el tiempo del pico en el caso de que exista su oscilación, el tiempo de subida y la frecuencia de oscilación en el caso de que exista. Ahora vamos a definir otro parámetro, no en el marco temporal, sino en unidades de salida. Muy interesante es ver cuánto es la sobreoscilación máxima que presenta el sistema, y eso lo calculamos en tanto por uno respecto al valor en régimen permanente. Es decir, es el valor máximo que presenta la señal de salida menos el valor en régimen permanente respecto a ese incremento que ha habido desde el origen hasta el valor en régimen permanente. Aquí tenemos todos estos parámetros de la respuesta de los sistemas físicos que podemos o bien medir o bien, como vamos a hacer en el capítulo siguiente, calcular a partir de la función de transferencia del sistema. A continuación vamos a ver unos ejemplos sencillos de sistemas representados por su función de transferencia y vamos a ver su estabilidad, su valor en régimen permanente y su respuesta transitoria a partir de lo que hemos visto en este capítulo. Estos ejemplos van a ser sencillos con lo que hemos visto, pero en el capítulo siguiente veremos el cálculo con más exactitud de los parámetros temporales de los sistemas que acabamos de mencionar, cómo ligarlos y cómo calcularlos a partir de la función de transferencia. Vamos a ver el comportamiento de estos sistemas.
Un sistema muy sencillito, de primer orden, en el cual lo primero que hacemos es analizar que es estable, evidentemente porque su polo está en -1. Lo siguiente, ver su valor en régimen permanente. Simplemente tomamos límites cuando se tiende hacia 0 y vemos que el valor en régimen permanente vale 2. ¿Y cómo tiende hacia 2? Mediante una exponencial, debido a que es un sistema de primer orden, con un tiempo característico de 1 y con un tiempo de establecimiento de 3 veces 1, es decir, de 3. Es decir, el comportamiento del sistema va a ser de esta forma. Como vamos a representar distintos sistemas, nos puede quedar la duda de si lo estamos representando correcto o no. Una representación más exacta la podemos obtener evidentemente utilizando MATLAB, es decir, utilizando el siguiente comando que nos permite calcular primero la función de transferencia del sistema. S es una función de transferencia y luego operando con S podemos poner la función de transferencia de cualquier sistema, concretamente de este ejemplo que estamos viendo. Y a continuación, dando el comando step de GES1, nos representa la respuesta del sistema ante un escalón unitario. Vamos a ver otros ejemplos. Este es un sistema de segundo orden, pero los dos polos son reales y los dos polos están en -1. Es decir, primero es estable, segundo, su valor en régimen permanente es 2 y tercero, tendemos hacia él mediante dos exponenciales con el mismo coeficiente de amortiguamiento que el anterior, o sea que será más lento que el anterior. Y además presentará una derivada nula en el origen, porque esto hay una diferencia de grados de 2 entre el denominador y el numerador. Será algo más lento que el anterior y tendremos esta representación. Si queremos pintar el comportamiento de este otro sistema de segundo orden, vemos que tiene los dos polos complejos conjugados, con abscisa -1 y con ordenada más -3. El sistema es estable, puesto que los dos polos están en el semiplano negativo. El valor en régimen permanente será 15 partido por 10, es decir, 1,5. Y hacia ese valor tenderemos mediante un seno multiplicado por una exponencial decreciente. Es decir, iremos oscilando y cada vez con una amplitud más pequeña, como la aquí representada. Si queremos representar este otro sistema, vemos que tiene los dos polos también con abscisa negativa, es decir, en -2. Tiene la misma frecuencia de oscilación que la anterior, cuyo valor en régimen permanente es 15 partido por 2 por 2, 4, más 9 partido por 13, 15 treceavos, al cual tenderá mediante una senoide con mayor amortiguamiento que la anterior, porque el amortiguamiento es -2 y antes era -1, y con la misma frecuencia de oscilación de 3. Es decir, tendremos este comportamiento, valor hacia otro valor en régimen permanente y con una amortiguación muy superior y la misma frecuencia de oscilación. Si queremos ver el comportamiento de otro sistema de primer orden, pero ahora tenemos una ganancia negativa, el valor en régimen permanente es -0,5 y mediante una exponencial con la misma constante de amortiguamiento que tenía el primer sistema que hemos pintado. Es decir, esto de aquí. Y por último, este otro sistema tiene un polo que es inestable, que está en +1 y por lo tanto su salida tendrá una exponencial que crecerá indefinidamente, como la aquí pintada. Hemos visto una serie de ejemplos sencillos, donde sabemos si el sistema es estable o no, donde sabemos cuál es el valor de régimen permanente, donde sabemos si el sistema va a oscilar o no, sabemos incluso la frecuencia de oscilación, pero en el capítulo siguiente lo que vamos a ver es el cálculo de los parámetros temporales que hemos definido, tiempos de establecimiento, tiempo de pico, frecuencia de oscilación, momento de pico o sobreoscilación en tanto por 1. Vamos a calcular todos estos parámetros a partir de la función de transferencia y además vamos a poder comparar entre sí el comportamiento temporal de muchas funciones de transferencia. Esto es lo que veremos en el capítulo siguiente.